están? Mi nombre es Bettina Girotti y les doy la bienvenida al ciclo Títeres y Objetos Presente, un ciclo en el cual nos proponemos conversar con artistas del teatro de títeres y objetos sobre sus obras, sobre el campo. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Manu Mancilla, titiritero, acerca de su obra Viniste, una obra que pudo verse en el galpón del grupo de teatro comunitario Los Pompa Petrillazos. Manu, me gustaría arrancar esta charla preguntándote sobre el proceso creativo de la obra. ¿Cómo es que nace? ¿Viniste? ¿Cómo fue el proceso de trabajo? ¿Cómo fueron los ensayos con Fernando Morando, también titiritero y director de la obra? Bueno, voy a empezar contando que uno de los objetos que aparece en el espectáculo, que es una máquina de hacer granulado en las paredes que usaban los albañiles hace muchos años, lo encontré en un container de hace un poquito más de 20 años. Y ese objeto que alguien lo descartó, viajó conmigo a un montón de casas en las que yo viví y tardó 20 años en convertirse en el mecanismo que dos de los personajes accionan en una de las escenas cuando representamos una fábrica de Valentina Alsina de la provincia de Buenos Aires. Cuento esto porque viniste de alguna forma, está totalmente tenida de esta particularidad, de alguna forma es el espectáculo isla en el que se encuentran un montón de anécdotas, de objetos y de sentidos que me venían acompañando hace un montón de años. La técnica de títeres de boca también es una técnica que viene viajando conmigo hace muchos años y también en este espectáculo creo yo que logra llegar a otra playa, pensándolo como una isla en este camino, como un pueblo, un espectáculo pensado como un pueblito pequeño, que es lo que uno puede, digamos, como crear, pero cuidar con amor. Eh, la relación que yo tuve con mi abuela Matilde cuando ella entró al geriátrico y viví un poquito ese proceso de cómo ella se fue adaptando a ese nuevo lugar y también nosotros adaptándonos a esa lógica o a esa patología llamada Alzheimer, digamos, y, y también la amistad porque Fernando Morando, que es mi director, es compañero mío de la escuela de títeres, nos hicimos amigos, y Fernando Morando siempre ha sido para mí un gran misterio, es un amigo misterioso para mí, al cual yo lo sigo descubriendo. Yo creo que Fer Morando podría ser tranquilamente un personaje de Crónicas del Ángel Gris de Dolina, tranquilamente, porque él vive en Hurlingham, que para alguien de Loma de Zamora ya Hurlingham es una dimensión totalmente extraña, y él es un tipo muy misterioso, es un guantista, un tipo muy, muy, muy particular. Entonces, como, bueno, de alguna forma, el inicio del proceso creativo tiene que ver con juntar símbolos, ideas y objetos que desde hace muchos años me venían acompañando. Y yo quería contar una historia que tenga que ver con los vínculos, porque en los últimos tiempos, en lo personal, a mí como Manu, digamos, como me vienen pasando situaciones en relación al vincular, creo que tienen que ver con cumplir 40 años, que no es menor, pero también se me agrandó la familia, porque hace un año me enteré que tenía una hermana de 18 años, viviendo en Bolivia, y eso fue una situación muy hermosa para mí, y, y entendí de que nunca sabes, y de que nuestro país, de alguna manera, sostiene y acompaña el proceso de un montón de gente que a lo largo de su vida busca su identidad, busca su familia, busca sus raíces, busca eh, y que esa búsqueda es tan particular como cada una de esas historias. Eh, y a mí me demostró que de un año al otro tu vida puede pegar un giro increíble, alucinante, ¿no? Eh, entonces decidí contar una historia en un momento del proceso creativo, dije, voy a contar una historia de dos hermanos que nacieron en una misma cuna, que escucharon los mismos cuentos, que tuvieron la misma leche, que jugaron en el mismo patio, pero que en un momento interpretaron de forma diferente eso que escuchaban.
El cuento central que escuchan es una fábula de Esopo, del lobo y el perro, eh, y frente a la pregunta de vos quién querés ser, vos querés ser el perro, querés ser el lobo, uno de ellos dice yo quiero ser un pájaro. Y, y yo vinculo mucho al pájaro con el anarquismo. Creo que hay un libro circulando ahora, creo, por las casas que está pensado para las infancias, ¿no? Anarquismo para las infancias, y en una de las páginas dice no tengas esclavos, que es no tengas mascotas, ¿no? Mm, Y a mí me emociona profundamente, creo que el pájaro es un animal bastante anarco en un montón de sentidos, y, y decido como plasmar eso en la obra, entonces yo quiero ser un pájaro, dice Ángel, y, y lo que vamos a ver es la historia de dos hermanos que deciden tomar caminos diferentes, nacidos en una misma cuna, pero que en el final del camino se vuelven a encontrar eh, y también cambian. A mí me parece como uno empieza como uno se empieza a acercar, yo tengo 42 hoy, uno se empieza a acercar de a poquito a esa frase es, bueno, voy pegando la vuelta, ¿no? Y en ese pegar la vuelta, si bien faltan un montón de años, ojalá, eh, entiende de que, como dice mi mamá, lo duro se quiebra, lo blando como el agua se adapta, y de que ojalá que podamos construirnos en unas vejeces blandas y adaptables, porque eh, me parece que siempre hay una oportunidad, digamos, ¿no? Y creo que en el teatro, en los títeres, en las artes escénicas, vemos muchas veces gente que de alguna forma ha hecho un montón de camino y que sin embargo sigue como pegando giros y pegando y dando oportunidades y abriendo, digamos, ¿no? Entonces un poco el espectáculo va de eso, digamos. Bueno, vuelvo a una de las muchas cositas que fuiste diciendo, eh, que para mí fue entre sorprendente y atractivo, por la belleza de las imágenes que se iban construyendo, que tiene que ver con las técnicas que usás. Recién mencionabas al títere de boca, que para quienes hayan visto alguno de tus trabajos anteriores, lo tendrán muy presente. Digo, ahora se me está viniendo a la imagen de uno de tus personajes, de Luis, y digo, y acá está muy presente el títere de boca, como le decías, pero también estás trabajando con otros títeres, con títeres de mesa, digo, con otro tipo de manipulación a la vista, con otro tipo de manipulación directa, eh, con manipulación directa quiero decir, con títeres que son neutros, que son blancos completamente, que nos permiten reconocer personajes, pero que también dejan mucho más librado a la imaginación o eh, a que le construyamos también otra identidad. Vos recién mencionabas también esta construcción de la identidad y me parecía también interesante esta propuesta y me preguntaba a qué respondía esa decisión, qué interés había detrás de eso, qué recorrido también, ¿no? Qué trataban de investigar con estos títeres. Em, voy a, voy a compartir dos datas, así como dos datas contemporáneas de mi trabajo para después en la tercera llegar a Viniste. En el espectáculo que recientemente montamos en Galicia con Jorge Rey y con Héctor Lobo Guerrero, Colombia y Galicia y Argentina, armamos una coproducción para Iberescena. El inicio fue Calder. O sea, cuando dijimos, bueno, vamos a construir los títeres, eh, los tres coincidimos en que teníamos que analizar los módulos colgantes de Calder. Y fue alucinante llegar al realizador, en este caso a Borja Insua, de la compañía Lacram, y decirle, queremos trabajar a partir de esto. Y hoy vos ves el espectáculo, ves los títeres, y ahí está Calder, ¿no? A miles de kilómetros de distancia, pero está. Eh, Luis, que es un personaje, para quienes están escuchando, yo cuento, es un títere que me acompaña, es como uno de los títeres principales de mi compañía y es con el títere, yo muchas veces digo,
si yo viajo es porque él va, él siempre dice, si Manu está acá es porque yo vengo en realidad, ¿no? Tipo, en realidad yo voy porque Luis va, o sea, esa es la realidad, digamos. Los títeres nos llevan a nosotros, no somos nosotros los que los llevamos. Pero parte de una ilustración de Bill Watterson, de los cómics de Calvin and Hobbes, de Calvin Haroldo, de Calvin and Hobbes, eh, y yo tomo mucho siempre, me gusta mucho partir de la síntesis de la plástica. Cuando montamos Cacaprichos de un Rey con Gino Bianchi en Catalinas, nos faltaban unos personajes y nos fuimos al Museo de Bellas Artes porque sospechábamos que ahí iba a estar la respuesta. Cuando subimos la escalera al primer piso y nos encontramos de Fez. Ahí estaban los tres personajes que nos faltaban en el cuadro de Petoruti, que son los músicos, ese cuadro que se llama Los Músicos. Nos encontramos con ellos ahí y trajimos y llevamos directamente la estética de Petoruti a la escena, así como son esos personajes. Eh, y en Viniste, yo creo que yo hay algo a mí de la estética, de una cierta estética de algunos dibujantes de cómic, de dibujantes, hombres, mujeres, dibujantes, digamos, que, que me parece que te permiten completar. Digamos, si hay algo, por ejemplo, que tiene no sé, el dibujo de Kino, por ejemplo, o de Caloi, digamos, sobre todo de Caloi, digamos, Kino, Caloi, es que te permiten como identificarte. Hay un espacio de identificación ahí, hay un espacio para entrar, digamos, ¿no? Eh, y me parece que un poco la neutralidad va por ese lado, digamos, como por dejar que el espectador haga un poco de trabajo, el espectador trabaje un poco, que haga su proceso. Que esa neblina, creo yo, que a veces como que tratamos como de decir, bueno, yo siembro esta frase acá, o siembro esta secuencia escénica, o esta secuencia de movimiento, y pongo una coma o pongo un punto y aparte para que de alguna forma una neblina que envuelva a la platea y que termine de completarse ahí, ¿no? Porque sería muy altanero de mi parte pensar que solamente yo puedo proponer grandes imágenes concretas o cerradas, o por lo menos esa no es mi información, digamos, ¿no? Entonces, como que lo que me interesa justamente es confiar en que la potencia de esas personas que están acompañando la función, que son esa otra parte, son como dentro de esta jam, son los otros bailantes que están ahí, eh, probablemente, o estoy seguro de que va a ser mucho más interesante que si yo termino de hacer el nudo final de eso, digamos, ¿no? Eh, y entonces un poco tiene que ver con eso. Sí, Roque, que es el personaje principal, es un personaje concreto, es una figura que está totalmente definida, es un abuelo que tiene entre unos 76 y unos 79 años. Vos lo vas a ver, tiene una camisa, tiene una forma, tiene una estructura, pero de alguna manera los otros personajes, quizás Ángel, que es su hermano, quienes hayan visto o vayan al espectáculo, tiene una característica que es la risa y que es la voz, que también es un elemento que a mí me gusta mucho trabajar y con el cual confío mucho, porque digamos que la música es, a mi opinión, una de las cosas más hermosas que han creado el ser humano, la humanidad, y la radio, hoy los podcasts, los mensajes de audio, la llamada, digamos, como que la voz hablada, la voz cantada, ocupa un lugar primordial en nuestras vidas. Creo que todavía no nos hemos dado cuenta, o por lo menos yo estoy intentando entender, de que escucho todo el tiempo voces, los mensajes. Entonces, me parece que la voz es una cosa muy bonita. Y ese personaje, que es como un personaje secundario, pero principal, la construcción parte de la voz, digamos, ¿no? Como es un títere neutro, pero en el cual es muy característico cuando él aparece. Entonces, un poco es como decir, bueno, planteo estructuras neutras, pero las cargo de otro tipo, le subo un poquito los otros mixer para llenarlo de sentido. Bueno, me quedo pensando a raíz de esto que comentaste del personaje de Ángel, en uno de los episodios respecto a cómo se construye el vínculo entre los hermanos, ¿no? Entre las cartas o las grabaciones,
Y me parece muy potente, ¿no? Traer el lugar de la voz en una obra que está atravesada por este tironeo entre olvidar y recordar. Me quedo pensando, ¿no? En la voz como lo primero que olvidamos de una persona. ¿No? Es muy difícil acordarse de la voz de quienes ya no están y me parece súper potente la construcción de este personaje a partir de la voz. Voy a volver sobre algo que apareció el otro día en el marco del conversatorio post-función, que me parece un espacio sumamente necesario también, ¿no? A la hora de construir o de ir en busca de esos públicos para el teatro de títeres y objetos para adultos y para adolescencias, el espacio de intercambio, el espacio de encontrarnos, a compartir aquello que vimos. Y en ese marco, Claudia Quiroga planteó dos cuestiones que a mí me quedaron resonando, ¿no? Siguiendo en esta línea con el sonido, me quedaron resonando y, y me quedo pensando en esas dos cuestiones como claves para la construcción de otros mundos en las obras de títeres y objetos. Ella hablaba, por un lado, del conurbano como un territorio en el cual se desarrolla la obra, y algo de esto fue apareciendo un poco en lo que fuimos conversando, ¿no? Mencionabas al principio la fábrica de Valentina Alsina, o mencionabas a Lomas, o a Hurlingham, pero también ella traía la presencia del cuerpo de Manu, ¿no? La presencia del cuerpo de manipulador en escena, pensando como una masculinidad distinta. Y esto me parece también, ¿no? Como algo súper potente para destacar de la obra. Vemos a un manipulador en escena, podríamos decir que no es algo nuevo del todo en el teatro de títeres, pero vemos a Manu, vemos al titiritero ejerciendo tareas de cuidado, ¿no? Y esto me parecía también súper potente para pensar esos nuevos mundos, esos otros imaginarios que el teatro de títeres puede poner en escena, ¿no? Y la potencia con que lo puede hacer. Yo vengo de una familia en donde una de sus piernas principales eh, somos del Líbano, venimos del Líbano. Y mi familia es una familia súper matriarcal, eh, y en la cual muchas veces cuando nos juntamos, digamos, desde mi base, siempre ha habido como una ronda, un círculo de mujeres en las cuales a veces he podido tener la oportunidad esto de ir adentro a calentar un agua para el mate y mirar por la ventana de la cocina y ver a las mujeres de mi familia sentadas, digamos, ¿no? Como mi abuela, mi mamá, mi tía, mis primas y ahora a la sobri. Y como que hay un momento en donde hay una situación femenina muy instalada en mi familia y, y me parece que esta frase que vemos muchas veces, que en el último tiempo, ¿no? Como eso, como, ahora no me viene, pero es como eso que es amor, es trabajo no remunerado, ¿no? Como esa frase que está puesta en un lugar que es como tiene que ver con lo que durante mucho tiempo creíamos que era como ese lugar asignado, ese rol determinado, ese rol decretado, ¿no? Y que no había como un análisis sobre eso y sobre ese tiempo tiene mucho valor y sobre la relativización también de esas tareas de cuidado y el valor sobre eso, eh, me, me, me hace pensar un montón y me hizo en un momento entender eh, que el motor. El cuidado como un verbo, la tarea de cuidado, es un motor muy poderoso. Y de hecho, por ejemplo, en los talleres, digo, y lo puedo decir porque tuve el privilegio, y digo la palabra privilegio, tuve el privilegio de ser muy cuidado, de ser muy cuidado por mi familia y por los integrantes de mi familia. Pero hoy, por ejemplo, en los talleres, cuando yo doy talleres de títeres, en algunos de los ejercicios que trabajamos con diferentes técnicas, eh, desarrollar una escena a partir de las tareas de cuidado es un motor que el trabajo, con el que trabajo. Y pasan cosas muy buenas. Porque cuando una persona puede plasmar en un ejercicio concreto, con materiales y con materia, cuál es su concepto de cuidado,
aparecen aristas muy interesantes, porque todos tenemos todos tenemos una percepción diferente y todos tenemos una construcción diferente de lo que es, lo que es ser cuidada, lo que es ser cuidado, ¿no? E incluso a veces ese concepto llega con los años. Hay gente que vive, que atraviesa situaciones de desprotección o situaciones de vulnerabilidad muy fuertes hasta altas edades de su vida, y a veces lo encuentran en el amor. A veces tipo, es como, hasta que no construyo mi propia familia, no puedo desarrollar o no puedo desenredar esta situación, ¿no? Entonces, cuando yo me permito acunar, cuando me permito ocupar el rol de esa madre en el espectáculo y acunar de alguna forma como para construir esa imagen pictórica, porque yo estoy jugando a eso, estoy haciendo como un desdoblamiento en donde yo tengo a estos niños en los brazos y al mismo tiempo soy el relator, soy Manu, pero vos estás viendo a esa madre que está contando ese cuento y permitirme como de alguna forma como ocupar ese rol, creo que también tiene que ver con agradecer a una gran, digo, hoy, estamos hablando de esto hoy, mañana es 4, hay una gran marcha en el Congreso unificada, ni una menos, jubilades, Garraham, discapacidad y también seguramente artistas por el INT, digamos, tiene que ver con una gran ola verde que empezó a plantear esta cuestión, creo que yo, de una democratización de las tareas de cuidado y que nos permite a las masculinidades, digamos, como también abrirnos el horizonte, digamos, ¿no? Y yo creo que habitar ese espacio es un espacio de potencia. Entonces, como de alguna manera, yo ya lo hago en Títeres a cielo abierto, en el espectáculo para infancias, el final de la secuencia de peligro tiene que ver como con yo acunando a ese títere que es un títere punk y acunándolo como si fuera su protección y tal. Eh, y en vinilo lo retomo y manipulo infancias, digamos, suena re fuerte esto, digo, pero estoy jugando con infancias y las acuno, las protejo, las abrazo, las cuido, digamos, y creo que es algo que pasa todo el tiempo hoy en muchas casas, digamos, donde hay muchas cosas que han modificado, que se han ampliado. Entonces, si pensamos en un teatro de títeres que busca conectar no solamente digo con eso, con esa dimensión de los nuevos espectadores que siempre estamos intentando encontrar y por los cuales estamos militando y construyendo, sino también por esa vecina o ese vecino que en su caso ya está planteando otro tipo de lógicas. Me parece que está bueno como buscar imágenes que acompañen esas nuevas lógicas que hoy están sucediendo en las casas. Eh, Porque los espectadores viven en casas. Aunque para nosotros sean seres extraños que entran por la puerta a una sala, las casas tienen lógicas alucinantes y creo que sería muy lindo encontrar una forma incluso de seguir alimentándonos como artistas de aquello que los espectadores y los espectadores terminan de entender con ese primer café de la mañana. Cartoon nos decía siempre, Cartoon siempre decía, eh, dice, yo a veces me decía algo así, ¿no? Como a veces escribís a la noche, pero con el primer café de la mañana revisás y corregís, ¿no? Él hablaba siempre de ese primer café de la mañana como esa charla de la mañana siguiente, como a veces como donde te termina de picar la ficha de lo que viste la noche anterior. Y si nosotros pudiéramos ser un poquito más receptivos con ese primer café de la mañana de nuestros espectadores, creo que podríamos llegar a alimentar nuestro trabajo de cosas muy buenas. Bueno, recién trajiste al público también, bueno, lo venimos trayendo al público, pero, y recién comentaba también el tema del conversatorio, porque la obra, yo tuve la oportunidad de verla en un marco muy particular, que es el Festival de Títeres, El Mecanismo de las Ánimas, que es un festival que está sucediendo ahora en el Galpón de los Pompas, del grupo de teatro comunitario Pompa Pedrillazos, en Parque Patricios. Digo, es también una apuesta, como decías recién, a, bueno, esta militancia también por ir construyendo ese público para adolescencias y adultos, que por ahí
En el caso de los títeres para infancias, hay algo que ya se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX, y siempre ha estado ese desafío de pensar espectáculos, no de pensarlos, digo, de lograr o de poder convocar a audiencias que no sean solo infantiles en los espectáculos de títeres. Entonces, este conversatorio que digo, para mí estos espacios son alucinantes, ¿no? Para construir, pero también, digo, más allá de esta instancia de compartir, de interactuar, de pensar cómo formar esos públicos o cómo convocar esos públicos, me interesaba también pensar el espacio del festival y el lugar donde está teniendo lugar, que es, como decíamos recién, la Solada de los Pompas. ¿Qué obras están, digo, porque vos también estás participando en la organización de ese festival? Si querés contarnos un poco, ¿cuál fue el motor de la propuesta? ¿Qué se puede ver en el festival? ¿Qué podemos ver en el festival? Bueno, arranco de Espeleta para llegar a Parque Patricios. Yo hace 4 meses me fui a Galicia y me llevé el libro, tu libro, me lo regaló mi vieja, en donde compilaste textos de Carlos Foss sobre titiriteros y anarquismo, digamos. Y si había algo que a vos te quedaba claro, digamos, como en la lectura del libro, es que había una decisión política en que estas artistas, esos artistas iban en busca de 4 personas en un andén. Y eso era el éxito total. O sea, como llegar a un sábado a las 6 de la tarde a la estación de Carlos Salas, en la localidad de Lincoln, para hacer función para 7 personas y poder compartir un momento artístico con una profunda idiosincrasia social y de la comunidad, era una decisión política. Eso era un éxito, tener ese público, digamos, como encontrarse con la gente, ¿no? Esto de la completitud de con el otro, digamos, era la historia, digamos, ¿no? Poder hacer títeres para 7 personas adentro de un galpón que cortaban trigo y poder como habilitar, abrir, digamos, como poder expandir. No vengo a iluminarte, sino vengo digamos, vamos juntos a compartir esta experiencia. Eh, el TC, el dato comunitario, yo creo que bueno, tiene una fuerte decisión política de él, pues, creo que su nacimiento nace de decisiones políticas totalmente, totales, digamos, y el Teatro de los Pompas, el Parque de Patricios, creo que hablamos de territorialidad y hablamos de Parque de Patricios como un territorio en el cual incluso a veces ni siquiera se considera como si fuera una parte integral de Java, digamos, ¿no? Es como una cosa que está como medio ahí, y bueno, ni hablar de Secreto Cultural Barraca, digamos, ¿no? Que está un poco más allá incluso también, ¿no? Digamos. Eh, y hay una decisión dentro de lo posible, porque la lógica de la ciudad a veces plantea situaciones complejas, como el sostenimiento económico de un espacio, de un galpón en Cava, abrir ese escenario para lenguajes y que, que cuando se juntan demuestran o reconfirman su potencia. Hablamos de que sucede en los Pompas, en el Festival de Máscaras Arquetipos. Alfredo Iriarte ha estado muy vinculado, ha estado Jorge Costa también presentándose, digamos, como la compañía de Bahía Blanca, digamos, los compañeros de Bahía Blanca. Eh, bueno, y llegó un momento también de que los títeres se junten en ese galpón que tiene sus puertas abiertas, en ese escenario, dispuesto a que las vecinas y los vecinos puedan acompañar a un lenguaje que dice, esto es muy poderoso, y que lo tiene que seguir diciendo en el 2025, digamos, por más que se escriba, se piense, se haga, y ponga, ¿no? Digamos, como, eh, entonces, un poco la naturaleza del festival tiene que ver con habitar un espacio
que de por sí políticamente dice, acá hay lugar para que los lenguajes se junten y vuelvan como un faro así, ¡pa!, a tirar una onda, ¿no? De hecho, Lisa Gieco organiza un encuentro de danza afro, de danzas afrodescendientes, y está sucediendo ahora también como o sea, si hay algo outsider, digamos, o si hay algo que ha sido, digamos, como que ha nacido de las opresiones, yo creo que la danza afro, digamos, un poco que ha nacido de de la opresión y desde la colonización total, digamos, ¿no? Que eso, bueno, está sucediendo ahí también. Entonces, como me parece súper interesante eso, que sean los pompas y que sea un grupo de teatro comunitario y que sea el POM, habitado por vecinas y vecinos, en las cuales a veces la gente llega, como decíamos el otro día, alguien entra al POM y en 4 años hace el taller de teatro, entra a la orquesta, va a canto, y en 4 años canta, toca un instrumento y hace teatro, y arma una compañía y trae un espectáculo, y vos decís como, y era alguien que estudiaba electromecánica, y ahora también hace teatro, ¿no? Digamos, como y eso es bastante anarquista en muchas cosas, porque digamos, los anarquistas tienen mucho este concepto de alimentar también la espuma de los días, donde dice el hermoso libro de Borigan, como el arte, como la expansión de, digamos, ¿no? Como alguien que es carpintero y hace poesía, alguien que es una zapatera que canta, alguien que tiene una editorial y que puede tocar la guitarra, no sé, digamos, como eso. Entonces, un poco el espíritu del festival tiene que ver con eso, como con haber un espacio que dispone para que un lenguaje se encuentre y desde aquí volver a decir, acá estamos y acá estamos con ciertas especificidades, porque el festival tiene esta particularidad de que vienen grupos de Córdoba, de las Flores Provincia de Buenos Aires, de Avellaneda, de Lomas de Zamora, de Parque Patricios. eh, entonces también en esa curaduría de la programación hay también una visión de alguna manera, hacernos cargo de que después de la pandemia ha sucedido de alguna forma un redescubrimiento de lo que es vivir en el conurbano, pero que viene surcando napas hace muchísimos años y que ahora de alguna forma, siempre que puede el conurbano, aprovecha estas olas de reivindicación para copar. Cuando copa, copa con lo mejor, copa con lo bueno, copa con la experiencia, copa con los años. Digo, el Teatro de las Nobles Vidas en Temperley está desarrollando un ciclo ahora de socios y socios de la sala, y tienen todas las salas, tienen todas las funciones. Eh, la Rueca, en Monte Grande, una sala maravillosa, y no para de producir espectáculos. Acá en Monte Grande, digamos, la Casa Federal de Lavallol, tiene un espectáculo alucinante y acaban de desarrollar una técnica de luces increíble. Todo el conurbano no para, y estoy hablando del conurbano sur porque es lo que yo conozco, pero en la Carpincha, zona norte, o sea, tenés un montón de espacios, digamos, como eh, que no paran de pulsar. Los pompas disponen de ese espacio y Mecanismo de las Ánimas, de alguna forma, es como un puerto natural al que llega toda esta poesía, digamos. Bueno, recién estabas pensando un poco respecto a la organización, la gestión, los intercambios o lo que es la cocina del festival, lo que es la cocina de construir espacios para los compañeros y compañeras, los compañeros, espacios, digo, hay una politicidad, decías, en esa decisión, en elegir la sala de los pompas, en elegir hacer un festival de títeres objetos. eh, y y me parece también que hay algo súper importante también en reivindicar el rol que tienen los espacios, el rol que tienen los teatristas en la creación de esos espacios, en armar políticas culturales, ¿no? Hay algo ahí digo, que es súper importante seguir pensándolo en el campo de los títeres y los objetos. Totalmente. Yo tengo un poco de ruido acá en la casa. Tengo dos grandes recuerdos o dos grandes referentes. Una es Adri Sobrero, cuando organizaba esos grandes ciclos en el Centro Cultural San Martín, y donde quienes estábamos ahí con ella era Paula Vidal y estábamos yo, éramos nosotros éramos muy jovencitos y Adri nos abrazó. Otro referente que tengo en relación como dice un poco, eh, ay, no me sale ahora el nombre, pero percibir a los invisibles, era Madjarova, también Madjarova
durante mucho tiempo trabajó con gente muy joven, o sea, integraba en sus elencos gente que estaba con mucha energía, mucha vida, eso estaba muy bueno, ¿no? Y entonces desde ahí pienso como que de alguna forma yo tomo esto eh, y me gusta pensar en de qué manera este Festival del Mecanismo de las Ánimas también abre espacio, genera espacio y crea lugar para que, por ejemplo, dos estudiantes de la Escuela de Títeres del San Martín hoy estén programadas en la Varieté, o para que Guaira, que viene de Avellaneda con dirección de Aries Obrero, tenga en su elenco a estudiantes que vienen de la Escuela de Títeres de Avellaneda. Y esto es a lo que venimos charlando y que nos venimos preguntando, quienes estamos en proceso de formación, quienes estamos dando talleres, eh, pensar de qué manera integrar a esas personas que año a año o que completan los ciclos de formación, tanto en Cava como en las diferentes escuelas, para pensar de qué manera integrar, y sumarlos, abrirles espacios, invitarlos, provocarlos y generarles invitaciones para que de alguna manera también el encuentro sea con quienes andamos ya en el camino y con quienes vienen entrando, que muchas veces las personas que vienen entrando al camino de los títeres ya vienen de caminos de artística larguísimos, la música, la plástica, la literatura, el cine, digamos, ¿no? Como vienen de lugares alucinantes. Entonces, como que este festival de alguna manera se propone, eh, bueno, percibirnos y convidar y abrir. Y es una invitación también a que quienes estén en proceso de conformación de programaciones o de conformación de estructuras a nivel proyectual, contemplemos de que cada 2, 3 años hay como 20, 30 personas que ingresan a la profesión porque terminan sus ciclos formativos y que hay que abrazar, hay que acompañar, hay que compartir, hay que escuchar y hay que percibir. Pensemos que el San Martín produce espectáculos, digamos, nosotros venimos de ahí. Avellaneda produce espectáculos, digamos, como Neuquén produce espectáculos, digamos, Rosario, digamos, como son todas instituciones o espacios que producen espectáculos de títeres, de objetos. Córdoba produce todo el tiempo, hay gente nueva, hay un movimiento de Lambe Lambe en Córdoba con gente muy joven que está desarrollando el lenguaje del Lambe Lambe de la mano de Yanni Pérez, muy fuerte, digamos. Entonces, como que hay que estar muy atentos ahí, digamos, ¿no? Eh, no son las nuevas generaciones, porque muchas veces es gente grande, ya gente, pero que viene de caminos artísticos muy largos, muy profundos, digamos, ¿no? Y esos a veces son la gente que termina encontrando en los títeres como esa encrucijada que le termina de completar el sentido, digamos. Bueno, un poco en esta charla recorrimos todo el arco desde un proceso creativo a la programación, a la formación de artistas. Me parece que es un gran cierre, esto que venías pensando, que venías reflexionando ahora ¿no? Hacia el final. Eh, Dejamos ahí abierta también la pregunta, pues volvemos al inicio, ¿no? Viniste. ¿Dónde se puede ver en un futuro más o menos lejano? Y también las próximas fechas del festival El Mecanismo de las Ánimas. Bueno, este domingo 8 de junio se presenta eh, Historias de un exilio de la compañía Tres Tigres Teatro de Córdoba, con Carolina Vaca Narvaja contando su propia historia, impresionante. Después tenemos una varieté, después tenemos Guaira, Nuevos Vientos, después tenemos a Pablo Solo Díaz presentando el Martín Fierro, y cada una de las fechas con una mesa de debate, con una mesa de reflexión después. Así que va a ser todos los domingos en Los Pompas a las 6:30 de la tarde, pensado por el frío y por el subte, porque nosotros pensamos todo en que la gente que quiera venir de lejos se pueda tomar la línea H, bajarse en Inclán, ir al teatro, y tiene que lograr llegar al subte a las 9 de la noche para tomar el tren si se tiene que volver a algún lado. Y viniste, bueno, tenemos una pequeña gira a Colombia ahora, así como el primer viaje internacional de la obra, y después yo creo que vamos a volver a hacer una temporada de 6 o 8 funciones a partir de septiembre, porque
esta primera temporada fue hermosa y nos ayudó a entender muchas cosas y tenemos muchas ganas de volver al estudio. Estamos como, nosotros somos, medio vemos lo que hace Divididos y hacemos lo mismo que hace Divididos. Tocamos un poco y después tipo volvemos al estudio y nos gusta como pensar que el estudio, la sala de ensayo, es como un lugar de retroalimentación, así que vamos, nos propusimos con Fer y con Coqui volver a meter la obra a la sala de ensayo como para volver a encontrarnos, este Power Trio así que estamos armando, como para poder trabajar para, con el calor del solsticio de primavera, volver a ofrecer la obra durante por lo menos 8 fines de semana y instalarla de nuevo, porque cuesta mucho instalar un espectáculo, hay mucha oferta, hay muchas cosas, todas son cosas alucinantes, todo el mundo está tratando de crear, de hacer sentido, en un momento muy difícil, así que bueno, vamos a intentar generar eso, una temporada de 2 meses, en septiembre y octubre, eh, para cerrar el año así felices. Buenísimo. Muchas gracias, Manu. Y dejamos también en la descripción dejamos las redes para que también puedan seguir al festival y mantenerse al tanto de la programación y de cuando vuelva a los teatros de Buenos Aires y conurbano, viniste. Vamos a... Eso, Ahí, ahí va. eso. Y el que decía, percibir a los invisibles es San Francisco de Asís, me acabo de acordar. Muy hermoso. Hay que percibir a los invisibles, decía, así que nada, por eso. Gracias, Betty, muchas gracias.